A raíz de los eventos que estamos experimentando, pues mucha gente tiene dudas, tiene inquietudes, tiene preguntas acerca de si la pandemia que estamos teniendo ahora es parte o de los eventos finales o sencillamente ya estamos en los eventos finales que menciona la Biblia en Mateo 24. ¿Qué respuesta tiene la palabra de Dios al respecto? Bueno, quizás una noticia buena y una mala. Dos noticias, ¿verdad? La primera es que no es el fin del mundo, no es el fin de los tiempos. Pero la número dos es que es una de las señales del fin del tiempo, que van a ocurrir situaciones como esta cada vez mayores. Así que hoy vamos a estudiar qué dice la Biblia acerca de las secuencias de los eventos del tiempo del fin y lo vamos a basar en la historia de la vida de Jesús. Vamos a orar para introducirnos en este interesante estudio. Nuestro Padre y Dios, te damos gracias por permitirnos la bendición de la vida, la salud y la linda oportunidad de abrir la Escritura para por medio de ella descubrir los principios que tu palabra establece en bien de fortalecer nuestra fe y de estar preparados para tu pronta venida. Guíanos, Señor, en el estudio de la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cómo vamos a simplificar la historia de los eventos finales? Bueno, lo vamos a simplificar de una manera bien interesante. En primer lugar, recordemos que el principio fundamental que vamos a seguir en este estudio está en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, el capítulo número 1, el versículo número 9, está el fundamento. Y dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Hay algo de que se pueda decir, y aquí que esto es nuevo. Fue en los siglos que nos ha precedido. Eso es lo que dice la Biblia allí en el libro de Eclesiastés 1:9. Y también en el libro de Eclesiastés, pero en el capítulo 3, en el versículo 15, dice así: aquello que fue ya es, y lo que se ha de ser ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Es decir, lo que vamos a mirar a través de la vida del Señor Jesús va a estar basado en un principio bien importante, es que la historia es cíclica, que todo se repite. Obviamente no en las mismas condiciones, se va a repetir en principios, no en todos los detalles. Hay un libro que quiero recomendar su lectura, es el libro titulado Evento de los Últimos Días y Conflicto de los Siglos. Estos dos libros son fundamentales que usted lo pueda leer, especialmente en estos tiempos que vivimos. Ambos libros señalan que la Biblia ha acumulado y resumido diferentes tesoros y porciones de la Biblia para que sean repetidas y se cumplan una vez más como en el pasado ocurrió. Así que uno de esos principios hoy vamos a estudiar. Todo lo vamos a resumir en una sola idea, una idea fundamental. Y es que Dios estableció dos instituciones para regir y guiar al ser humano. Dios estableció dos instituciones para que el ser humano sea guiado. La primera institución que Dios estableció es la iglesia. La segunda institución que Dios también estableció es el Estado. Cada una de ellas tiene sus parámetros, sus funciones y objetivos por los cuales Dios lo estableció. Y eso es lo que vamos a ver. La iglesia y el Estado es como si tuviéramos agua y aceite. No se pueden mezclar, no se pueden unir. En el momento en que se unen, porque ha ocurrido en la historia, suceden dos cosas importantes. En el momento en que la iglesia se une con el Estado, es la gran evidencia de que la iglesia ha apostatado. La forma de apostasía es doble. La apostasía se da cuando la iglesia comienza a asumir enseñanzas, doctrinas que no están en la Biblia. Pero la evidencia total de que la iglesia está en plena apostasía se debe a que ahora la iglesia se une con el Estado. ¿Okay? Esa es la evidencia de la gran apostasía y eso está descrito en el libro de Apocalipsis capítulo número 17 que luego vamos a mirar. Así que, ¿cómo Dios estableció su ley? Todo estará basado en la ley de Dios, en los 10 mandamientos.
Vamos a mirar el texto bíblico de Éxodo 31, versículo número 18, y dice así: Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así que aquí vemos 2 cosas importantes. Una, Dios le dio a Moisés 2 tablas, y esas 2 tablas de piedra, Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos. Así que los 10 mandamientos son bien importantes. Y dice la Biblia que la dio en 2 tablas, en 2 porciones. La primera ley, o la primera tabla, tiene que ver con la relación del ser humano con Dios, una relación vertical. La segunda tabla tiene que ver la relación de ese ser humano con sus semejantes. Y entonces estableció que la primera tabla tenía que ser guiada y dirigida y conducida y fomentada por la iglesia. Mientras que la otra ley, la ley de amar a los hijos, los padres a los hijos, no robar, no hurtar, etc., era una parte de la ley que también debía ser cumplida, pero que la institución encargada de darle cumplimiento o asegurarse el cumplimiento de ese aspecto tenía que ver el Estado. Así de sencillo. Vamos a mirar en primer lugar el resumen de estos 2 principios. La primera tabla de la ley y la segunda tabla de la ley. ¿Cómo lo resumió Moisés, por ejemplo? Para que veamos, en primer lugar, la porción del Antiguo Testamento que describe exactamente su aplicación luego en el Nuevo Testamento. Vamos a mirarlo, cómo lo determinó, lo resumió Moisés. Deuteronomio capítulo número 6, el versículo 5, Deuteronomio 6:5 dice así: Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, ese es el resumen de la primera tabla de la ley. El resumen de la segunda tabla de la ley lo mencionó Moisés en el libro de Levíticos, capítulo número 19, versículo 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahí está el resumen que el mismo Moisés estableció, el mismo Moisés ejemplificó. Ahora, el Señor Jesucristo también resumió estos 2 principios de la ley, es decir, la primera tabla de la ley la resumió en el mandamiento de amar a Dios, y la segunda tabla de la ley la resumió en amor al prójimo, en el amor al prójimo. Estos principios el Señor Jesucristo los resumió en Mateo 22, versículos 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahí está el resumen de la primera tabla de los 10 mandamientos. Y continúa diciendo: y el segundo es semejante, versículo número 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Así que 2 tablas de piedra, 2 instituciones que debían encargarse de velar por el cumplimiento de esas respectivas tablas. Una institución, la iglesia; la otra institución, el Estado, pero que no debían unirse porque cada una de ellas tenía objetivos, por supuesto, totalmente diferentes en el cumplimiento de estos mandamientos. Romanos 13, versículos del 1 al 4, vamos a mirar el ejemplo de la responsabilidad del Estado en función del cumplimiento de la segunda tabla. Fíjense cómo dice allí: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone. Ahí nos damos cuenta de que lo que Dios estableció, el Estado o la iglesia, ambas instituciones fueron establecidas por Dios y tienen un propósito divino. De modo que quien se opone a la autoridad establecida por Dios, a Dios resiste, y los que acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener temor a la autoridad? Haz lo bueno.
y tendrás la alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Esto es importante recordarlo, enfatizarlo. El Estado tiene una función y cumple una función delante de Dios, es un sirviente de Dios para implementar las normas que tienen que ver con mi relación con el prójimo. Y Dios le ha dado esa autoridad. Pues por Dios han sido establecidas, porque es servidor de Dios para el bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, por segunda vez lo menciona, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora, al Estado Dios le ha dado una espada, a la iglesia también le ha dado una espada, y vamos a mirar y comparar luego. Sigue diciendo el versículo 5, por lo cual es necesario que estarle sujeto no solamente por temor al castigo, sino por la conciencia, pues por esto pagáis los tributos. Así que, porque son servidores de Dios, dice el versículo número 6, por tercera vez se menciona que el Estado, el gobierno, es una institución establecida por Dios para que sirva a Dios en el cumplimiento de la segunda tabla de la ley, mi relación con el prójimo. Y Dios le ha dado una espada para que pueda cumplir esa normativa. Pagad todo lo que debáis, al que tributo, al que impuesto, no debáis a nadie nada, porque el que dijo no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falsos testimonios, no codiciarás y cualquier otro de estos mandamientos se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Estado es la institución que Dios estableció para que el ser humano se encargue de tener una buena relación con su prójimo. Ahora, vamos a resumir esto, y en parte lo vimos en el estudio anterior. Lo vamos a resumir de esta manera. Dos instituciones. Una institución se encarga de la parte de la ley de Dios que tiene que ver con una relación con el ser humano, pero con Dios en primer lugar, y esa institución es la iglesia. Otra segunda institución, el Estado, que tiene que ver la relación con el prójimo. Dios le dio tanto al Estado como a la iglesia una espada para imponerse. La espada son las armas para el gobierno. La espada para la iglesia es la palabra. Efesios 6:17 dice que Dios le dio la espada del Espíritu. Así que, basado en lo que diga la palabra de Dios, es como se va a guiar la iglesia. Basado en lo que diga el Estado, por la imposición, por las armas, porque tiene las armas, porque tiene la espada, es como se va a imponer. Ahora, hay una cosa también interesante, y es el sostenimiento de ambas instituciones. Dios lo estableció también. ¿Cómo se sostiene la iglesia? Bueno, Dios estableció que se va a sostener a través de los diezmos. Y la otra institución, el Estado, Dios lo estableció que se va a sostener por medio de los impuestos. Qué interesante sería que reflexionemos en cuanto a cuán estricto podemos ser y cuidadosos a veces somos para que con los deberes del Estado estemos bien. De hecho, los deberes del Estado los pagamos en cualquier cosa que usted compre, ya vienen impuestos establecidos para sostener el gobierno. Pero a veces qué descuidados podríamos ser con la misma ley de Dios, pero que tiene que ver con el otro aspecto, y es sostener el ministerio que Dios ha establecido, y para esto son los diezmos, para la predicación y la proclamación del mensaje a través de la predicación de la palabra. Por supuesto, Dios no es impositivo para obligarte a devolver los diezmos o las ofrendas. Dios no es impositivo. El Estado sí es impositivo para que devuelvan los impuestos. Dios busca trabajar más bien en la conciencia del ser humano para ser fiel a esos principios. Así que, también como manera de resumen, si la iglesia y el Estado se casan, se unen, es evidencia de la gran apostasía. La iglesia, en la medida que predica lo que está en la palabra, está bien. Pero en la medida que va uniendo otras cosas de la cultura, otros elementos que no tienen que ver con la Biblia, otros elementos que tienen que ver con la tradición, otros elementos que tienen que ver con el raciocinio humano, con diversos aspectos, y comienza a predicarlo como que si fuera la palabra,
está en el camino de la apostasía. Pero ¿cuál es la gran evidencia de que ha apostatado de manera completa? Cuando se une con el Estado para imponer los principios bíblicos o los principios que consideran como guiados por Dios. Así que cuando la señorita Iglesia se casa con el señor Estado, número uno, esa es la gran evidencia de que ha apostatado. Y número dos, los que son fieles a Dios van a sufrir. Definitivamente van a sufrir. Bien, hasta aquí el resumen de lo que vimos la semana pasada, en el video anterior. Ahora vamos a mirar dos cosas importantes, y es que el Señor Jesucristo, en las acusaciones que le hicieron, no le acusaron por transgredir la primera tabla, perdón, la segunda tabla, sino la primera tabla. ¿Ok? Fíjense, vamos a mirar un ejemplo de eso. De hecho, el Señor Jesucristo estableció claramente la distinción entre uno y otro. Aquella muy recordada experiencia donde un judío, un fariseo, le da una moneda, es una evidencia de eso. Le da la moneda y el Señor Jesús pregunta, el fariseo pregunta, ¿debemos darle impuesto? ¿Debemos pagar los impuestos? Y entonces Dios, el Señor Jesucristo, pues mirando la moneda, le dice, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, indicando pues la separación de esas dos instituciones y que tienen, por supuesto, objetivos totalmente diferentes. Ahora, fíjense en esto. Marcos capítulo número 2, versículo 7, dice que a Jesús le acusaron de esta manera. ¿Por qué este habla blasfemia? Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Si a Jesús lo acusaron de blasfemo, porque solamente Dios podía perdonar pecado, estaba transgrediendo la tabla de la ley que tiene que ver con la relación con Dios. Él se estaba colocando como Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se recuerdan? Eso es el primer mandamiento. Es decir, las acusaciones eran en contra de los mandamientos que tenían que ver en la relación con Dios. Juan 10:33, les preguntaron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque siendo hombre te haces Dios. O Juan 5:58, Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se escondió y salió de ellos, dice Juan 8:59. Ahora, otra acusación, y concluimos las acusaciones. Otra acusación está en Juan 9:16. En Juan 9:16, algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Así que otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y discutían entre ellos. Entonces noten, una de las acusaciones contra Jesús, y aquí están resumidas, la primera, no tendrás dioses ajenos, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y la cuarta, de la primera tabla, tiene que ver con la observancia del día que Dios estableció. Bueno, la noticia es que las mismas acusaciones vendrán contra los hijos de Dios al final del tiempo, como evidencia de que la iglesia y el Estado se han unido. ¿Ok? Vamos a verlo. En lo mismo que ocurrió en Jesús, es lo mismo que va a ocurrir en nosotros. Miremos ese ejemplo. Vamos a mirar ahora el ejemplo más interesante de estos eventos finales en este aspecto. Lo primero es lo siguiente. Van a surgir problemas, van a surgir situaciones que van a poner en peligro no solamente a un país, sino a todo el mundo. Algo parecido a lo que está ocurriendo con la pandemia del COVID-19. Los gobiernos pueden establecer y pueden imponer cualquier medida con el objetivo de preservar la salud. Si le dicen, usted tiene que usar tapaboca, usted tiene que mantener la distancia social, usted tiene que mantenerse resguardado en su casa, etcétera, etcétera, las medidas que se establezcan, usted las va a acatar porque hay una situación en la cual está en peligro no solamente usted, no solamente su familia, no solamente su pueblo, su país, sino todo el mundo.
Bueno, lo mismo va a ocurrir en los tiempos del fin. Así que esta es la primera señal. Fíjense cómo ocurrió esto en la vida de Jesús. Vamos a mencionar unos pocos, porque no vamos a tener el tiempo hoy, pero vamos a mencionar varios, bien importantes. Juan 11:47. Juan 11:47 dice así: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Es decir, Jesús estaba enseñando, lo que Jesús estaba diciendo, estaba poniendo en peligro al juicio de los dirigentes religiosos judíos, y estaba poniendo en peligro a la propia nación. ¿Ok? Eso va a ocurrir en el futuro. Las calamidades como terremotos, como huracanes, como tsunamis, como pandemias, como cualquier otra situación, van a estar ocurriendo, y entonces van a poner en peligro a la nación, y los seres humanos, los dirigentes, van a ver la necesidad de establecer programas, leyes, acuerdos en consideración a mantener y a cuidarse en ese sentido. Ahora fíjense, segundo aspecto importante, vamos a llegar quizás a 3 o 4. Se va a determinar la eliminación de unos pocos para la salvación de muchos. ¿Cómo sucedió eso en la vida del Señor Jesús? Juan 11:49 y 50. Juan 11:49 y 50 dice: entonces Caifás, uno de ellos, el sumo sacerdote de aquel tiempo, dijo: ¿ustedes no pensáis que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Esto no lo dijo por sí mismo, sino porque era el sumo sacerdote aquel año y profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Fíjense, en el caso del Señor Jesús determinaron: es mejor que este hombre muera y no que perezca toda la nación. Lo mismo va a ocurrir en el tiempo del fin. Las calamidades van a ser tales, se van a establecer medidas, leyes para imponer, como la iglesia y el Estado se han de unir, van a establecerse medidas para que el ser humano busque a Dios. Tendrá que ver con un día de reposo para que todos busquen a Dios, pero habrá unos pocos que no van a estar alineados con esa observancia de ese día. Y entonces, ¿qué se va a determinar? Se va a determinar, como en el caso del Señor Jesús, que es mejor que muera Jesús y no que perezca toda la nación. Es decir, que es mejor que perezcan estos pocos que guardan un día diferente al que se ha establecido, guardan el Shabbat en vez del primer día de la semana, el día del sol, el día domingo. Entonces como son pocos comparativamente, vamos a permitir que estos pocos mueran y que no perezca toda la nación o todo el mundo. ¿Verdad que tiene sentido? ¿Ver cómo se va a ir cumpliendo todo esto? En tercer lugar, los líderes religiosos harán juicio contra los seguidores de Dios. Mateo 26:57 dice que prendieron a Jesús, lo llevaron al sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas, los ancianos. El concilio de Jerusalén estaba conformado por los escribas, los fariseos, los saduceos, que eran las 2 o 3 grupos principales. Así va a suceder en el tiempo del fin. Los líderes religiosos se van a unir para determinar qué medida tomar contra aquellos que se oponen a lo que el Estado ha establecido. Fíjense, el Estado, no la iglesia, porque así es como se va a presentar. Número 4. Van a haber acusaciones acerca de la violación del día de reposo. Es decir, la caída de estas calamidades van a considerarse que provienen porque hay un grupo, se ha determinado que todos necesitamos buscar a Dios, pero hay un grupo que insiste en buscar a Dios en un día distinto al que se ha determinado. Y fíjense lo que dice Juan 5:16 al 18. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado.
Y Jesús les dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día del sábado, sino que también decía que Dios era su padre, haciéndose igual a Dios. Así que van a acusar a un grupo de personas, fieles, cuando la iglesia y el Estado se unan, lo van a acusar de que están transgrediendo el día del Señor, el día que Dios estableció en su palabra, el día que está establecido con claridad en la primera tabla de la ley de Dios. Quinto aspecto, se va a establecer un decreto de muerte para el pueblo de Dios. Fíjense como dice Juan 11:53. Así que aquel día en el cual se reunió el concilio, saduceos, fariseos, escribas, ancianos, sumo sacerdote, esa cúpula que se reunió allí, ese Sanedrín, determinaron que Jesús debía morir. Así que lo mismo va a ocurrir en el tiempo del fin. Así como se estableció con el Señor Jesús que debía morir, lo que vino a continuación de un juicio fue una farsa. ¿Por qué? Porque ya los líderes habían establecido que debía morir el Señor Jesús. Así ocurrirá en el tiempo del fin, con los seguidores de Dios. Y vamos a ir a un punto más. A este punto número 6. Y vamos a concluir nuestro estudio con esta referencia. Fíjense. Se unirán incluso los enemigos contra el pueblo de Dios. Es decir, va a haber como un sincretismo, va a haber un ecumenismo, un acuerdo, pero ese acuerdo va a estar basado en dos aspectos fundamentales. No en que todas las religiones se van a unir para tener todas las mismas creencias, no, sino que todos se van a unir sobre dos principios y una decisión. Es decir, los dos principios van a ser oponerse a lo establecido por Dios del sábado y establecer aspectos como el espiritismo, como la manera de la unión con la iglesia principal y el Estado para imponerse contra los hijos de Dios. Vamos a ver cómo ocurrió esto en el caso del Señor Jesús. Lucas 23:12 dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Ese es un ejemplo, pero en los líderes políticos, porque también lo mismo va a ocurrir con los líderes religiosos. En el caso vimos más adelante, los saduceos y los fariseos, ambos tenían creencias totalmente diferentes, pero ¿por qué se unieron? Se unieron porque ahora tenían un propósito: entrampar a Jesús y determinar que debía morir. ¿Por qué? Porque a su juicio toda la nación estaba en peligro de muerte. Y era mejor que muriera Jesús y no muriera toda la nación. Así que lo acusaron de transgredir el Shabbat, el sábado. Lo mismo va a ocurrir en el tiempo del fin. Ahora, esta dirigencia, como ya vimos, va a determinar la muerte. Sin embargo, va a ocurrir algo interesante. Leo Mateo 26, 65 al 66. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí que ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron ellos: es reo de muerte. Y ahí se estableció pues ese criterio. Así que fíjense, Mateo 21, 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ellos habían determinado que debía morir y lo entregaron a Pilato. Entonces aquí viene la unión de la iglesia y el Estado. Los dirigentes religiosos, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, escribas, fariseos, saduceos, del lado de la línea religiosa, y ahora Pilato, el gobernador, se unen, se acuerdan para determinar la muerte de Jesús. Entonces, Juan 18, 28 al 30
Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, el pretorio, esa mañana. No entraron ellos al pretorio porque no querían contaminarse, los dirigentes judíos. Entonces salió Pilato, el líder religioso, político, a ellos y les dijo: ¿qué acusación tienen ustedes contra este hombre? Y ahí pues determinaron su muerte. Así que habrá un ecumenismo, habrá un acuerdo, y con esto lo concluimos. Habrá un acuerdo entre todos los líderes religiosos, y ese acuerdo es: vamos a buscar la autoridad para que nos ayude a guiar, a conducir, a poner en cintura a esta gente que no está queriendo tomar el acuerdo que se ha tomado en bien de la nación. Y se va a imponer una ley de muerte para los fieles a Dios. Mateo 12:14 lo dice así: pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirlo. Y eso es lo que finalmente va a ocurrir. ¿Qué es lo importante? A manera de conclusión ya, ¿qué es lo importante? Saber que todos los eventos finales, todos los eventos descritos en el Apocalipsis, capítulo 13, capítulo 17, ya estaban de alguna manera referidos en los acontecimientos de la vida de Jesús. ¿Qué es lo importante aquí? Recordar el hecho de que así como lo que ocurrió con la vida de Jesús, también va a ocurrir contigo y conmigo si somos fieles al Señor, si somos fieles a lo que Jesús estableció. Así que la primera invitación, antes de concluir, es: si sigues a Jesús y si aceptas a Jesús, si sigues sus principios, vas a sufrir las mismas consecuencias que Jesús experimentó, como ya hemos visto parte de ellas. Pero esa sería una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que si sufres por Jesús, tendrás la oportunidad de tener la bendición que Jesús determinó. Capítulo 17 de Apocalipsis dice que Jesús ha vencido y el Cordero los venció, y los que están junto con él también han vencido porque son llamados, elegidos y fieles. Es cierto, lo que ocurrió en la vida de Jesús también va a ocurrir con sus seguidores, pero también es cierto que los que tienen ya a Jesús y lo han hecho su amigo, su Salvador, y son fieles a sus principios, aunque venga persecución, esas personas, por la gracia de Dios, el Señor le va a dar la vida eterna, la salvación. ¿Los eventos finales van a ser difíciles? Sí, pero que esos eventos finales sean difíciles, la presencia y la intervención de Dios estará con ese pequeño pueblo, con ese remanente que va a estar cumpliendo los designios de Dios. Así que el llamado y la invitación para ti, para mí, es aceptar al Señor Jesús si no lo has aceptado, mantenerte firme y fiel a sus principios, y saber que aunque lo mismo ocurra en la vida de Jesús, debes seguirlo estudiando con más profundidad, que vamos a ampliarlo nuevamente, próximamente. Lo más importante es que si tienes a Jesús, tienes la vida. Sigue estudiando estos principios de la palabra, pero lo más importante, haz de Jesús tu Señor, tu Salvador, sé fiel a estos principios que Dios estableció y Él te dará la vida eterna. Que Dios nos pueda bendecir, que el Señor nos pueda ayudar a crecer en esta experiencia cristiana, a crecer en seguir aprendiendo los lineamientos de lo que ocurrió en la vida de Jesús, no para alarmarnos sobre los acontecimientos finales, porque los acontecimientos finales muestran a un pueblo perseguido, pero a un pueblo salvado milagrosamente de las manos del Estado, de las manos de la unión entre la Iglesia y el Estado, liberado para darle la salvación y la vida eterna. Ojalá tú y yo seamos parte de esa experiencia. Sigue leyendo la palabra, sigue analizando la vida de Jesús, en los últimos momentos de la vida de Jesús, para que sepas qué va a ocurrir, pero también para que sepas cómo debes prepararte para ese pronto encuentro con el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias por tu palabra, gracias porque en ellas hay los lineamientos que necesitamos saber, y que Jesús es el
gran ejemplo. No solamente en todo lo que Él hizo en su vida, sino incluso en los últimos momentos de su vida, están ejemplificados lo que ha de acontecer con tus hijos fieles en el tiempo del fin. Así que permítenos aceptarte, permítenos reconocerte como nuestro amigo y salvador y permítenos estar de tu lado, para que cuando venga la crisis final, cada uno de nosotros que hemos sido fieles, seamos tomados y salvados por ti. Gracias, Señor, por darnos esta bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.